¿Qué tal? Buenas noches, bienvenidos a Agenda Personal, vamos hasta las 22 en directo. Bueno, antes de pasar a los links, les informo que el jueves en el Consejo Municipal de Reconquista va a ser tratado y aprobado seguramente sobre tablas, porque ya está conversado previamente este asunto, que la municipalidad pueda comprar en forma directa, sin los pasos de la licitación o concurso de precios, mediante una simple compulsa de precios, todo el material que se necesita para la construcción del gasoducto, del material que falta para unir el gasoducto del noroeste argentino, para que llegue a Reconquista, utilizando el subsidio de la provincia de 38 millones de pesos. Esto va a ser aprobado sobre tablas. También hoy hubo una reunión en la Comisión de Gobierno del Consejo Municipal. Representantes de la vecinal del barrio Centro de Reconquista plantearon en forma directa que no quieren que se hagan más los corsos en la calle pública, allí en el centro de Reconquista, alrededor de la Plaza 25 de Mayo. Se quejan tanto comerciantes como residentes domiciliarios. Bueno, vamos al primer link. Una vecinal hizo pública su preocupación por el escándalo de la vacunación VIP en Reconquista. La vecinal dice, entre otras cosas, como miembros de una institución a la cual pertenecemos, no podemos permitir que al día de la fecha no se sepa la verdad, la cual sale a la luz por una denuncia pública de la representante de la comunidad del hospital, en el Consejo de Administración del hospital. Bueno, eso plantean mediante esta carta hecha pública, la vecinal del barrio Chapero. Pablo Mansur firma la nota. Hablando de vacunas, en Corrientes exigen la renuncia del ministro de Salud, que chocó y llevaba 900 vacunas. La oposición al gobierno radical de Valdés pidieron que el ministro de Salud de la provincia, Ricardo Cardoso, sea desplazado de su cargo. El funcionario transportaba lotes de vacunas Sputnik V. Nada menos que 900 vacunas, se descompensó andando en su vehículo en una camioneta, chocó de frente con otra en el centro de la provincia de la ciudad de Corrientes, iba rumbo a Goya llevando 900 vacunas, iba solo en la camioneta, es ministro de la provincia, no tenía ningún protocolo, ninguna documentación. A raíz del accidente y la intervención policial, se descubrió que llevaba un lote de 900 vacunas sin ningún tipo de explicación. El gobernador lo bancó y dijo que era un hombre tan dedicado a su trabajo y tan preocupado por el coronavirus que personalmente quería llevar las vacunas a la ciudad de Goya. Suena bastante extraño esto, ¿no? Bueno, la oposición al gobierno radical de Valdés le pide la renuncia de Ricardo Cardoso. Y bueno, vamos al siguiente. No damos más. Comerciantes formoseños se manifestaron hoy en la Casa Rosada contra las restricciones de Gildo Infram en la provincia de Formosa. Recordemos que el gobierno de Formosa intempestivamente volvió a la fase 1 en la ciudad capital ante la aparición de 17 casos de coronavirus. Yo estaba escuchando a los muchachos de Radio Amanecer. Los casos que aparecieron hoy en Reconquista, que es una ciudad más chica que la capital de la provincia de Formosa. Y allí por 17 casos de coronavirus volver a la fase 1 es realmente una barbaridad, ¿no? Pero además reprimieron con balas de goma, con gases lacrimógenos, casi todos esos material que comprobaron que estaba vencido, golpearon a periodistas, golpearon a mujeres. ¿Se escuchó la voz de alguna organización feminista referirse a las barbaridades que hizo el gobierno de Formosa con muchas mujeres, precisamente que se manifestaban pacíficamente en contra del gobierno? Yo no, si algún televidente sabe, que me escriba y que me informe de esto. Bueno, miren esta información. Legales del Banco Central de la República Argentina no habría encontrado irregularidades en los préstamos del Banco Nación a Vicentín. Eso lo reveló el periodista Luis Gasulla en Twitter, aportando documentación.
Y esto tuvo una enorme trascendencia porque lo difundieron además medios nacionales. Un dato relevante habría surgido en la causa Vicentín respecto de los préstamos que la firma recibió del Banco Nación. De acuerdo a lo informado por el periodista Luis Gasulla a través de su cuenta de Twitter, el pasado 22 de febrero se realizó una reunión especial del directorio del área de legales de la entidad bancaria y se presentó allí un proyecto de defensa que demostraría que ni los gerentes ni el directorio del banco durante la gestión presidencial de Mauricio Macri habrían cometido irregularidades. Y este informe estaría cajoneado, porque de esa forma se caería el relato, principalmente impulsado por el director del banco, Claudio Lozano, de que los préstamos se hicieron en forma absolutamente irregular, sin ninguna garantía de devolución de los mismos, etcétera, etcétera. Y este informe daría, por supuesto, por tierra con esa versión tremendista del directorio del banco impulsado por Claudio Lozano. Ahora, fíjense a continuación en Twitter, Luis Gasulla escribió que el 22 de febrero, haciendo referencia precisamente a esa publicación que hizo, a raíz precisamente de la misma, conté que el 22 de febrero, en reunión especial del directorio del área legales del Banco Nación, llevó un proyecto de defensa que demuestra que ni los gerentes ni el anterior directorio ni Macri cometieron irregularidades. El anterior hilo generó un revuelo interno en el Banco Nación para averiguar por las buenas o por las malas, como diría el presidente testigo, averiguar quiénes eran mis fuentes de información. Y empezaron a gestarse maniobras oscuras para sostener la imputación contra Mauricio Macri en la causa Vicentín. El actual directorio del Banco Nación tuvo que recurrir al oscuro Marcelo Costa, síndico militante, para dejar sin efecto auditoría propia. Y estarían elaborando otra que mantenga el relato, dice Gasulla, de las supuestas irregularidades cometidas por el directorio anterior cuando gobernaba el país Mauricio Macri, ¿no? Muy significativo esto, ¿no? Bueno, hablando de Vicentín, el propio da cuenta de un allanamiento de cajas de seguridad perteneciente a directivos de la firma, una de las tantas órdenes de la justicia por las causas penales que hay precisamente radicadas en un juzgado de Buenos Aires, y se allanaron cajas de seguridad hoy en Reconquista, en la mañana de hoy, pertenecientes a directivos de la firma. Siguiendo con Vicentín, respaldo de bancos a la propuesta de productores agropecuarios para recuperar Vicentín y evitar el desagüe de la empresa. Esto se conoció también en el día de hoy, es una propuesta que reúne a muchos productores agropecuarios, acreedores de la firma, que están planteando precisamente al juez del concurso poder capitalizar las deudas, gran parte de las deudas, a aquellos que no quieren capitalizar, hacerles un plan de pago con algunas quitas para hacer posible la continuación de la compañía y la preservación de los puestos de trabajo, para evitar además el desguace de la misma o que algún grupo extranjero se haga cargo de la firma. Bueno, tengo esta es la última. Los gremios docentes valoraron positivamente la oferta salarial del gobierno de la provincia, que está en un 35% sobre los salarios del último año, del 2020, repartidos en 3 entregas, una ahora en marzo, otra en julio y otra en septiembre, con una cláusula de revisión en el mes de octubre por si la inflación desborda este pronóstico del 35% de inflación, que está incluso por encima del pronóstico de inflación que tiene el presupuesto de la Nación, que es del 29%. Y debe ser yo no sé, hay que remontarse a una pila de años atrás para encontrar otro año en que las clases no son interrumpidas por huelgas salvajes prácticamente de los sindicatos docentes estatales, cualquiera sea la propuesta que le hagan. Recordemos, si no, el año pasado, el anteaño pasado, a la primera propuesta que no estaban de acuerdo, huelga por 24 horas, por 48, por 72,
mientras se seguía negociando. O sea que este no deja de ser un logro, y una cosa rara, que comiencen las clases sin huelga de los sindicatos docentes. Bueno, les cuento quién va a estar acá como invitado en este programa. Ya inmediatamente después de la pausa, el fiscal regional de la Cuarta Circunscripción Judicial de la provincia de Santa Fe, que es el doctor Rubén Martínez. Con él vamos a dialogar de algunas de las causas más importantes que se están tramitando en los juzgados de Reconquista, pero también del conflicto de poderes que hay en las instituciones en la provincia de Santa Fe, del cual no se habla mucho porque se le presta más atención a lo que pasa con la justicia en Buenos Aires, al embate que hace el kirchnerismo contra todo el Poder Judicial, sin advertir que en la provincia de Santa Fe está ocurriendo algo tanto o más grave de lo que ocurre en la nación. Y precisamente el enfrentamiento entre el Poder Judicial y el Poder Legislativo y el Poder Ejecutivo. Una parte del Poder Legislativo y el Poder Ejecutivo. Inmediatamente después de la pausa, empezamos a conversar con el fiscal Rubén Martínez. Bueno, le damos la bienvenida a nuestro invitado de hoy, es el fiscal regional de la Cuarta Circunscripción Judicial, el doctor Rubén Martínez. Rubén, bienvenido al programa, gracias por venir. Bueno, gracias a vos. Bueno, a ver, te propongo lo siguiente. Primero hablemos de las causas más importantes que están en el Ministerio Público. Vos como fiscal regional sí. Abarcás un poco todo. Quizás la más importante y trascendente es la del impresionante robo de Hacienda del cual es víctima el italiano Iannosi, y que además, también noticia destacada, el principal implicado en este robo, un abogado, ¿no? de allí de Vera, muy conocido además porque fue diputado provincial, un tipo muy conocido, Hernán Agú. Sí. Bueno, esta causa empezó con una denuncia que hizo el encargado de la estancia Las Gamitas, que es propiedad de Iannosi. Ellos habían localizado, mediante una verificación propia que habían hecho, habían localizado en el campo vecino 14 animales que tenían las marcas adulteradas. Bueno, a consecuencia de eso las trajeron a pasarlas por las mangas, ¿sí? Para controlar una por una, advirtiendo que las marcas estaban adulteradas, las señales adulteradas, algunos animales prácticamente mutiladas las orejas, algunos sin orejas prácticamente. Así que hicieron la denuncia. Esa denuncia la tomé en conocimiento un día viernes por la tarde. Inmediatamente me puse en comunicación con la gente de la Guardia Rural, solicitando la intervención del comisario Blet, que es, a mi juicio, uno de los mejores investigadores que tenemos actualmente en los Pumas. Le di órdenes que al otro día se constituya en el campo para verificar realmente, en la gamita, para verificar realmente si eran Hacienda que tenía esa circunstancia. Ese sábado a la tardecita ya teníamos pedidas las órdenes, contratada a la Hacienda y pedía la orden de allanamiento. Le pedí al doctor May, que estaba de turno, que la gestione a las órdenes de allanamiento, y el domingo, es decir, el día siguiente, 14 Pumas más gente de apoyo, más los testigos de los allanamientos, inspeccionaron en forma simultánea 2 campos. Uno lindero al campo de Iannosi, que es La Nochera, el nombre es propiedad de Hernán Agú, y otro campo que está a unos kilómetros más retirado, pero que tiene un acceso por adentro del campo de un hijo de este señor, que de Emilio. En ambos campos se contrataron animales también irregulares, se los trajo, se hace lo que se llaman las contrataciones, se hicieron todas las... Y una vez que hemos recibido, hemos procedido a las detenciones, luego libramos nuevos allanamientos y se produjeron, se localizaron 200 y pico de animales más. También se produjeron 3 detenciones, hoy tenemos 6 detenidos que están todos en prisión preventiva, y seguimos la investigación tratando de investigar, porque evidentemente si la versión del denunciante es correcta, de que le faltan 2.000 animales,
en un determinado lapso de tiempo, que nosotros llamamos en un año, en varios hechos, evidentemente acá hay una asociación ilícita que es imposible que únicamente estas 6 personas lleven a cabo el hecho de, y también lo que significa la reducción. Claro, se sospecha de mucho más gente. Así es. Y estamos también sospechando de que hay más haciendas que podamos secuestrar, por lo que hoy hemos tenido una reunión con el equipo de la Guardia Rural en Vera, y hemos trazado una nueva diligencia en la continuidad de la investigación. Eran tan burdas las falsificaciones o las adulteraciones de las señales y de las marcas que a los ojos de un neófito era propio darse cuenta, por lo que una persona experta no podía pasar desapercibido tal adulteración. De tal manera que o hubo controles o no hubo controles, y si se hicieron los controles, los mismos no fueron. Claro, pero esto seguramente cebados por algo que venía desde hace rato, porque... Sí, nosotros te llamamos en un año porque hace un año. ¿Por qué te llamamos en un año? Porque hace un año que está el actual administrador, que es el que hizo la denuncia. Incluso estuvo en la audiencia, declaró en la audiencia que hace un año que está, y de ese año empezó a anotar esta falta. Bueno, ahora, una de las primeras cosas que yo hice fue si era posible que le faltaran 2.000 animales. Y sí, es absolutamente posible, porque tienen 25.000. Y además el campo al cual está la firme sospecha de que pasaron los animales, linda en 10 kilómetros con ese. Y los animales que fueron encontrados prácticamente alambrados por medio dentro del campo de la Nochera. Con lo cual da toda una... Bueno, por supuesto, esto ha tenido toda una confirmación procesal con lo que se llama el control de legalidad de la detención, que se hizo y que el juez aprobó, y luego que aprobó las cautelares. La figura es de asociación ilícita, lo cual hace no es escarcelable. Y a vigiato agravado, que tampoco es escarcelable, porque el vigiato agravado tiene 5 años de pena mínima. Acá las penas van de 5 a 20 años. ¿La preventiva es sin plazo o por un...? En los casos de los 3 primeros es sin plazo, en el caso de los 3 segundos es por 90 días. Bueno, una causa que tuvo una enorme trascendencia a nivel nacional, porque abigeato hay por muchos lugares del país, pero 2.000 vacunos. Bueno, eso fue lo que a mí me movió para moverme personalmente, y fue un fin de semana bastante movido, porque, claro, los medios nacionales, La Nación fue la primera que se hablaban de esta, y yo decía si era posible, porque es cierto, de vigiatos hay de 1, de 5, de 10, pero no de 2.000. Entonces nos pusimos, y bueno, la cantidad de haciendas secuestradas, que ya pasa los 500, van como 560 aproximadamente, da cuenta de que esto era realmente posible. Sí, bueno, la otra causa, que incluso ya ha motivado algunas reacciones de gente que quiere información y que exige que haya responsable, y digamos que en buen romance piden que rueden cabeza, es el tema de la vacunación VIP, que también está en el Ministerio Público. Sobre ese tema, ¿qué información y qué avances se ha hecho sobre el tema? Eso está en la Unidad Fiscal de Reconquista. Lo que ha hecho el fiscal a cargo es pedir el informe al área correspondiente para que informe un buen detalle de la cantidad de vacunas, de la recepción, de quienes fueron vacunados, pero además también de la normativa que existía del Ministerio respecto de la prioridad de la vacunación. Porque se habla mucho, pero en realidad hay pocas precisiones acerca de cuál es la normativa que se podría haber infringido. Entonces nosotros tenemos que hacer una investigación como corresponde, objetivamente, sin ningún tipo de apasionamiento de tipo político y nada, porque eso no es nuestra función, y averiguar específicamente qué es lo que pasó. Y ahí averiguar si hay o no delito. Si hay delito, debemos proceder. Pero todavía no respondieron. No hemos tenido la respuesta todavía, pero esto hoy es día martes, y las denuncias ingresaron la semana pasada.
Sí, porque hasta ahora la única consecuencia fue la renuncia del director del hospital, pedida por el gobernador, y un integrante del Consejo de Administración que puso a disposición del gobernador su renuncia, porque tampoco renunció. Sí, yo me enteré por la prensa, eso sí. Bueno, nosotros no podemos hacer valoraciones de tipo, ni siquiera juicio de valor hasta no tener toda la información pertinente. Aquellos que están con alguna urgencia, les pido que nos aguarden, que vamos a tratar de averiguar realmente lo que sucedió y si corresponde reproche penal, pero por supuesto que lo van a tener. Bueno, uno de los temas que en oportunidades anteriores conversamos y que agobia un poco al Ministerio Público es la escasa cantidad de fiscales, que hace que algunos delitos, sobre todo los delitos menores, no desarrolla actividad la justicia prácticamente, por eso, por la imposibilidad de ocuparse por parte de los fiscales. Y eso es lo que, en definitiva, contribuye severamente en contra de la seguridad de las personas, porque la inseguridad más que nada está en los delitos menores, en el raterismo y qué sé yo, ¿no? En ese sentido, ¿no se ha avanzado, digamos, en utilizar alguno de los fiscales o alguna sala para...? A ver, vamos a poner... Porque en esto hay que poner siempre un equilibrio. El MPA es una organización nueva. Tenemos 7 años de vida. Y por supuesto que tenemos inconvenientes. Si los tiene el Poder Judicial, que tiene 120 años o 130 años de antigüedad, ¿por qué no podemos tenerlo con 7 años? Es una organización que hubo que empezar a montarla de cero y tenemos algunos inconvenientes. Eso es cierto y nosotros, especialmente en la función de fiscales regionales, tenemos conocimiento y le buscamos la solución. El principal problema que nosotros aquí en Reconquista tenemos es que carecemos de los fiscales necesarios, pero además del personal. No hemos tenido una acogida favorable en todos los, no diría los reclamos, sino las sugerencias de lo que nos falta para poder dotar de los recursos humanos necesarios como para atender la demanda. ¿Sigue teniendo mayoría de pasantes? Sí. ¿Mayoría de pasantes? Sí. Cuando debería ser al revés, debería ser la mayoría de empleados y los pasantes, que es una buena medida porque son chicos jóvenes que se ponen la camiseta y que pueden salir de allí con una preparación, ya para que su vida profesional ya se encuentre medianamente encaminada, pero no necesariamente que tengamos que convertir al pasante en un empleado. Claro, que tengamos que andar pidiéndole a la municipalidad que nos dé una cripto o a la policía que nos dé un pase de comisión. Nada que ver con un empleado que vos le podés exigir más que a un pasante. Sí, además la remuneración es nada más que una ayuda porque se le entiende como una especie de beca o una especie de ayuda para estudiar. Pero bueno, son situaciones, y a mi juicio pasa siempre por entender cómo es el nuevo sistema. El gran problema pasa porque hay muchísima gente que no entiende el nuevo sistema. Entonces inmediatamente surge una comparación con el anterior sistema. No hace mucho estuvimos reunidos con un funcionario de la Corte y dice, pero en el sistema anterior yo tenía un solo juez de instrucciones y con 5 o 6 empleados manejaba mal. Y ese sistema ya, gracias a Dios, se terminó. Y lo que queda del sistema residual, realmente, mirá, los mismos fiscales lo tocan así con cuidado. Es un sistema que funcionó mal. Entonces, el problema es que no se entiende el nuevo sistema. Entonces, acá cuando uno... A ver, vamos a poner el caso del abigeato. Nosotros lo detuvimos un día jueves o viernes y teníamos que llevar la audiencia en 96 horas. Y tenía que juntar toda la prueba. Todas las evidencias, porque el juez le va a decir, mire Martínez, usted es buen tipo, yo le creo todo, pero tráigame la evidencia, porque si no me dice la evidencia, bueno, hay que juntarla. En el sistema anterior eso no existía. En el sistema anterior, el juez disponía una detención, tenía 10 o 20, en realidad eran 10 días, pero tenía, como nadie lo controlaba, tenía 20 días para dictar el auto de procesamiento. A veces era falta de mérito.
Y ese tipo estaba 20 días preso o 10 días preso sin que no haya ninguna resolución. Hoy, si nosotros digamos eso, vamos presos por privación ilegítima de la libertad. Entonces, todas estas cuestiones hacen que uno necesita tener el personal adecuado para brindar la respuesta adecuada. Y este cambio de paradigma, empezó a dar resultados en las víctimas. Está bien, pero yo te cuento que una vez se lo planteé, por ejemplo, a Baclini, eran los primeros meses de todo este tema, y la respuesta que me dio fue medio como tirándole la pelota a ustedes, que un poco falta de contracción al trabajo de los fiscales. No, acá no hay contracción. Bueno, evidentemente no todos los fiscales tienen el mismo rendimiento, como podría ser en cualquier... acá hay protocolos de actuación, hay una comisión evaluadora, hay una auditoría, la primera vez en la historia de la justicia que hay auditora, es decir, alguien que controla el movimiento tanto de los fiscales como de los fiscales regionales, y que informa directamente al Senado y que le informa al fiscal general. Eso son lo que sí no hay un conocimiento, por eso yo decía que es una organización nueva, porque no hay un exacto conocimiento de lo que significa la gestión de un despacho. Uno entra a un despacho y puede llegar a ver 400 legajos, pero no son todos iguales. Hay algunos legajos que son más importantes que otros. Sí. Y el fiscal, para poder manejarse él y para poder manejar su equipo asistente, tiene que tener claro cuál le conviene gestionar, cuáles son los que tiene que gestionar, conforme a qué, conforme a las reglas de actuación y los protocolos que tenemos. Eso a veces es difícil hacer entender, porque se mezclan primero los hábitos del sistema anterior. Eso requiere más laburo, más personal. Requiere capacitación. Está bien, pero yo lo que pregunto también es lo siguiente. Como este no es un problema nuevo, ¿qué pasa? ¿El poder político que no funciona? Porque el tema de los fiscales, que tendrían que ser, tengo entendido yo, el doble, más o menos la misma cantidad que tiene Rafaela, depende del poder político. ¿Qué pasa? ¿No se convocan a los concursos? Siempre, el año pasado fue la prioridad de la pandemia que cambió las prioridades. Después siempre está el tema del presupuesto. Entonces, lo que nosotros pensamos, y que se lo dijimos varias veces a la Corte, y también al poder político, es que acá hay que hacer un diagnóstico claro, circunscripción por circunscripción. No es válida una resolución que se tome en Santa Fe, en una oficina, válida para todas las circunscripciones, porque las circunstancias son absolutamente distintas. Entonces hay que hacer una valoración. Nunca se hizo eso. Siempre se pensó de que lo que se decía en Santa Fe o en Rosario era valorable y aplicable en toda la... Eso no es cierto. Eso es mentirse uno mismo. Y bueno, esto es así como aparece un nuevo paradigma con el sistema acusatorio, también hay que empezar a pensar en forma distinta. Hay que empezar a pensar en forma distinta, y bueno, eso es lo que cuesta. Lo que es más fácil es seguir haciendo las cosas como veníamos haciéndolas antes. Y eso genera un rápido rechazo, porque uno crea su zona de comodidad, y cuando viene algo de afuera que le afecta a su zona de comodidad, lo primero que hace es la rechaza. Claro, hasta que se demuestre el resultado. Está bien, pero yo insisto con el tema del peso político de la zona, porque Rafaela no es muy distinto de lo que es esto, y sin embargo, evidentemente tiene un mayor peso. Está bien, el gobernador es de ahí, pero es recién de ahora el gobernador. Sin embargo, la cantidad de fiscales que tiene Rafaela, que duplica a la de esta circunscripción, viene de antes de que asuma Perotti. Sí, pero ¿sabes lo que pasa? El tema pasa porque acá se han buscado siempre las soluciones como una especie de impulsos, de unos impulsos, es decir, hoy el senador se le ocurría que tenía que crear una fiscalía y la creaba por ley y lo estimaba al Ejecutivo. No es así, no pasa así. Por haber hecho así, estamos como estamos. Hoy lo que hay que hacer es lo que haría cualquier empresa. Cualquier empresa que ponga, si usted quiere poner una empresa, supongamos, qué sé yo, la empresa de Guadalupe Norte, por no decir el nombre, que quiera poner una empresa en Venado Tuerto, lo que va a hacer va a estudiar el mercado, va a decir cuánto necesito, cuántas personas necesito, qué estructura necesito, cuántos gerentes, cuántos empleados. Eso en el Poder Judicial hay que empezar a hacerlo.
Porque no se puede pensar que el senador Pirola, por ejemplo, que se enojó porque, bueno, el de Sunchales, no me acuerdo cómo se llama, el de la... Bueno, ¿qué quiere un fiscal de Sunchales? Entonces, una ley creando un fiscal de Sunchales. Y yo no sé si hace falta un fiscal en Sunchales, claro, si tienen 15 en Rafaela, que queda 50 kilómetros. Sí, en un estudio previo de la situación. Exactamente, me explico. Me explico. Pero tengo que cortarte porque tengo que ir a la pausa. Recién hablaste de la auditoría, ¿no? Así es. Que antes tenía un funcionamiento a pleno sobre todo el régimen disciplinario, y ahora solamente es parcial, ¿no? Y es uno de los puntos de los que quiero hablar porque es uno de los puntos que está generando un conflicto de poderes en este momento en la provincia. Pausa, ya seguimos con el fiscal regional. Bueno, seguimos con el fiscal Rubén Martínez. Vamos a ir lo más rápido posible porque ya veo que el tiempo me va a quedar cortísimo con vos. Mencionabas hoy la auditoría, ¿no? La ley del Ministerio Público Fiscal, cuando se transforma, digamos, la justicia penal en la provincia, establece como régimen disciplinario de todos ustedes una auditoría, ¿no? ¿Qué pasa? Sugestivamente, cuando había algunos fiscales investigando a algunos ministros, al poder, a los legisladores se les ocurre modificar ese régimen disciplinario, que pasa a controlarlo directamente la legislatura. Eso motivó la reacción de todo el Ministerio Público, salvo la Corte, corregime si me equivoco, pero si no me equivoco, Rafael Gutiérrez estaba de acuerdo con el cambio. No estaba de acuerdo. ¿No estaba de acuerdo? No, pero había algunos miembros de él. Y digamos que una cosa es decirlo, pero acciones concretas no hubo. Ni siquiera de los gobernadores, porque a Lichi se le pidió que la vete. Sí, pero no resulta la vetó, pero imposible porque por unanimidad la sancionaron. Y ahora, el tema de la inconstitucionalidad de ahora que está planteada, pero por eso el gobernador tampoco la vetó, la apoyó. Que siga con la explicación. Eso provocó la rebelión prácticamente de todo el Ministerio Público, pero como fue sancionado por unanimidad, porque hubo un acuerdo total, esos diputados y senadores, todos votaron esa modificación, imposible al gobierno vetarla porque la iban a ratificar. Al cabo de casi un año le hicieron alguna modificación y se reservaron, digamos, para las causas graves, siempre definen los legisladores. Insólito fue eso, porque esa es una intromisión directamente de un poder sobre el otro, lo cual hizo que hubiera una presentación judicial y un fallo de un juzgado laboral de Rosario declarando anticonstitucional esto, lo cual comienza, digamos, el conflicto de poderes aquí. Ratificado por la Cámara. Ratificado por una Cámara, o sea que hay un fallo judicial que establece que es anticonstitucional eso, o sea que tendría que volver al régimen anterior. Pero, ¿no? el gobierno sostuvo el recurso de inconstitucionalidad y ahora está en la Corte. La Corte tiene que resolver el recurso. La Corte de la provincia. De la provincia. Relativo, y esto quiero ser claro, relativo a lo que hace a la facultad de sancionar. Claro. A la facultad de sancionar. Porque lo que ocurrió hace poquito y que mereció una conferencia de prensa y una posición institucional del MPA está relacionado con eso, pero no es específicamente la cuestión disciplinaria, es algo más. Y eso quiero referirme para tener absolutamente claridad. Claro, esto tiene que ver con la causa que involucra al senador Traferri. Bueno, en realidad yo no puedo hablar de causas especiales porque la investigación la llevan otros fiscales que yo no conozco en exactamente Está bien, la causa. pero voy a hablar yo por eso. Yo voy a hablar de política institucional. Son Schiappa Pietra y el fiscal Ederi, que son los que investigan el tema del juego clandestino que tiene involucrado a un banquero, Leite creo que de apellido, Peiti, que se acogió al régimen del arrepentido, mandó al frente a 2 fiscales por coimeros, Gustavo Ponce Azajad y Patricio Serjal, que era fiscal regional, el mismo cargo tuyo, pero en Rosario, que están presos, tengo entendido que los 2 están presos. ¿Qué pasa? Lo que pasa es que Ponce Azajad, al declarar, amplía su declaración y dice que el senador Traferri es en realidad el coordinador de todo esto y aporta pruebas. Los fiscales consideran que las pruebas son válidas, piden el desafuero de Traferri, le rechazan el desafuero,
pero avanzan más el Senado todavía. Y acá actúan prácticamente todos, porque más allá del partido político al que pertenecen los senadores, sino que ahora prácticamente casi que le ordenan al juez que entiende la causa esta que involucra a Traferri que no investigue más y que archive la causa. Sí, es verdad. Es una cosa, pero de una enorme gravedad, y eso está firmado además por la vicegobernadora de la provincia, la doctora Rodenas, ¿no? Bueno, esto mereció que nosotros hagamos una reunión extraordinaria el otro viernes, vía Zoom, y el martes nos convocamos en Santa Fe y hubo una conferencia de prensa donde el fiscal general expuso claramente la política institucional. Y yo quiero ser claro en esto. Durante toda mi vida he sido profundamente democrático. Y no es mi intención para nada desprestigiar a ningún tipo de poder. Mi respeto por la institucionalidad, por algo estar allí, fueron votados, tienen sus propias facultades, cada poder tiene sus atribuciones, pero como política institucional debo manifestarme con que evidentemente aquí se trata de un problema de gravedad institucional muy seria. Porque una cosa es la facultad disciplinaria. Los fiscales regionales y el fiscal general estamos sujetos al juicio político, porque nosotros tenemos inmunidad. Tenemos prácticamente la misma inmunidad que un legislador. Sí, de tal manera que la única forma de destituirnos es a través del juicio político. Pero los fiscales titulares y los fiscales adjuntos están sujetos al régimen que es la última ley, la 13087, donde cuando se hace la denuncia, cuando llega la auditoría debe comunicarle a la comisión de acuerdo la denuncia. La comisión de acuerdo puede abocarse porque considera que esa falta que cometió el fiscal es motivo de una suspensión o de una expulsión, o la devuelve a la auditoría para que la auditoría la tramite con el máximo es una suspensión. Eso está, como decíamos recién, discutido constitucionalmente y está en un recurso de inconstitucionalidad. Por otro lado viene esta investigación a la que hoy hiciste referencia. Cuando se produce el rechazo del desafuero, los fiscales piden al juez que declare la inconstitucionalidad del artículo 27 del Código, que es el desafuero. El artículo 27 dice que si no se produce el desafuero no se puede proceder, en líneas generales. Entonces piden, basado en la igualdad ante la ley y una serie de circunstancias. ¿Cómo reacciona a esas circunstancias? Una parte del Senado arranca con una comisión de seguimiento del MPA. El Senado, o la Cámara de Diputados, por el artículo 46 de la Constitución, creo que está facultado a crear comisiones. El problema es que le da atribuciones donde las facultades que tiene esa comisión van más allá de las facultades que tiene el Poder Legislativo. Claro, poder tomar testimonio. Exacto, recibir denuncias, tomar testimonio. Entonces, eso se ve como una clara intromisión en el Poder Judicial, específicamente en el MPA. ¿Por qué en el MPA? Porque el MPA es el que impulsa, es el motor del sistema penal. ¿No es cierto? Además no lo tocan los jueces porque los jueces dependen de la Corte. Ahora, y después viene el tema de que le ordenan prácticamente a la vicegobernadora que presente un escrito pidiendo al juez que archive la causa. En realidad, ese pedido lo que tiene que hacer es el imputado, porque el imputado, como tiene el derecho a defensa, pero además tiene el beneficio de la inocencia, el principio de inocencia, o el estado de inocencia, como se llama, el imputado puede, con la libertad de defensa, puede ir al juez y decirle, mire, pero acá lo hace el Senado, como que el Senado... Como institución. Exactamente. Lo hace claro, y la doctora Rodena, por más excusas que ponga, ella firma. Bueno, yo creo que es una ella está enganchada ahí. Yo creo que es una equivocación muy severa, que yo creo que ya se ha dado cuenta porque salió a hacer algunas declaraciones. No solo ella, otros senadores también, porque medio que recularon un poco con este tema. Yo creo que este es un tema que hay que reverlo porque la gravedad institucional es... Porque básicamente
uno, a ver, los malos que piensan directamente que los senadores se creen impunes, yo no creo que sea tan así. Pero sí creo de que hay un intento por controlar a la justicia. Pero por supuesto, es muy evidente eso. Y en la provincia de Santa Fe es más grave el tema que en la Nación. Porque en la provincia de Santa Fe el MPA está creado por una ley, que es la 13013. El Servicio Público de la Defensa está creado por una ley, la 13014. Una ley se modifica por otra ley. Por eso que nosotros decimos que tiene que estar incorporada a la Constitución, como lo hace el artículo 128 de la Constitución Nacional, que incorpora al Ministerio Público a la Constitución. De tal manera que una ley no lo puede tocar si no reforma la Constitución. Claro, acá, que entonces, es el problema que tienen en la Nación, que por estar incorporado a la Constitución no lo pueden reformar así, tienen que reformar la Constitución. Pero si no, olvidate de lo que hubieran hecho. Te pregunto de paso, antes que se me olvide, cambiar el régimen de las comunas de 2 a 4 años, ¿requiere de una reforma de la Constitución o se puede cambiar por ley? Y yo no me acuerdo, pero yo creo que se puede hacer. ¿Que se puede hacer por ley? Sí, se puede hacer. Antes sería de seguir... perfectamente saludable. Sería perfectamente saludable. Quería referirme al tema de los fueros, como para explicarle a la gente, porque si no, no se entiende mucho este tema. Los fueros en la Nación protegen a los legisladores y a los funcionarios solamente de no ir a la cárcel. Pero la señora Kirchner, si no lo vemos, ella va y declara. Es vicepresidenta de la Nación y tiene que ir y declarar. Así es. ¿No? Sin embargo, el senador Traferri está protegido por fueros especiales en la provincia de Santa Fe que no se lo pueden ni siquiera indagar. Y es más, esta resolución del Senado hasta le ordenaba al juez, pretendía ordenarle al juez que archive la causa y que no siga. En realidad esta es una petición, el juez todavía no se expidió. Por lo menos hasta hoy, que yo sepa, no se expidió. Ahora, ¿no es una vergüenza que esos fueros actúen de esa forma? Mire, yo no puedo calificarlo porque ya le digo, soy un respetuoso de la institucionalidad. Yo creo que lo que hay que hacer es rever las posiciones, entender que porque en realidad nosotros estamos trabajando, a mí me quedan 2 o 3 años. A algún senador le podrá quedar un par de años más. Estamos trabajando para el futuro. Entonces tiene que ver qué es lo que queremos construir. Vamos a seguir por un Estado republicano, de derecho, donde todos estemos bajo el mismo paraguas de la ley, que la ley nos protege, pero a su vez nos obliga. O no. O vamos a sacar gente aparte y vamos a tener privilegios personales que están prohibidos por la Constitución Nacional incluso. Vos no te olvides que las constituciones provinciales están garantizadas por la Constitución Nacional y por el Estado Nacional en tanto y en cuanto respeten el sistema republicano de gobierno. Por supuesto. Que es el problema más serio que tiene la gente en Formosa. La gente de Formosa, entonces, a mí se violan todo tipo de... A mí me parece, Carlos, que estamos viviendo una especie de caos y una confusión muy severa. Hoy está discutida absolutamente todas las autoridades de cualquiera, y yo no creo que eso sea beneficioso. Yo creo que el que es intendente porque ganó las elecciones, porque tiene sus atribuciones, el que es concejal, el que es gobernador, es decir, cada uno tiene sus atribuciones, pero dentro de los roles que le corresponden a cada uno. Cuando esos roles se abandonan, lo que le tiramos a la gente es confusión. ¿Y quiénes son los que aprovechan estas circunstancias? Los delincuentes. Porque si los delincuentes no tienen en claro quién los persigue, y si lo que hacemos es desprestigiar la labor del MPA. ¿Crees que en este caso las instituciones como Cámara de Diputados, Cámara de Senadores, que actuaron corporativamente en esto al margen de su filiación partidaria? Yo no voy a opinar sobre eso. Lo que está a la clara que se equivocaron. Está a la clara, fue inmediato. Mira, nosotros hicimos la reunión a las 4 de la tarde del día viernes. Para las 6 de la tarde, y nosotros propusimos para el martes siguiente el comunicado y la conferencia de prensa. Para las 6 de la tarde ya se había expedido. El Colegio de Magistrados de la provincia de Santa Fe, es decir, que nuclea a todos los jueces, ya se había expedido. La Asociación de Fiscales ya se había expedido. La Asociación de Procuradores de la República Argentina se había expedido. Fue inmediato el rechazo. Es más, el rechazo de los propios senadores leales al gobierno. Claro. Decían, no, nosotros con eso no tenemos nada que ver.
Entonces, era evidente que hay una equivocación. Y después vino el rechazo de los senadores del bloque de la UCR, que en principio habían votado, pero que después advirtieron, y que, bueno, espero que el tema termine ahí, que no siga adelante, y nosotros vamos a ir a dar... Pero ¿sabes por qué te pregunto si es una decisión corporativa? Nosotros, yo como periodista, así como te traigo a vos y te ametrallo a preguntas, la misma intención tenía con los políticos. Y me advertían antes de la entrevista que del tema Traferri no querían hablar. Bueno, mira, yo lo que opino es lo siguiente. Y te estoy hablando del presidente de los presidentes de bloque, no te hablo de cualquier legislador. Sin embargo, no querían hablar del tema Traferri. Las instituciones, fundamentalmente las que las manejan, tienen que tener la capacidad de autolimpiar la institución. Porque la corrupción es un problema que atraviesa transversalmente nuestra sociedad. No podemos decir que haya organización que no esté, que sea posible de que tenga integrantes corruptos. Nosotros lo hemos hecho. Ponce, Serjal era mi compañero como fiscal regional. Y el mismo tipo que aparentemente le pagaba dinero, es el mismo que me había amenazado de muerte a mí por el tema del juego clandestino. Según una acusación que ahora está en la justicia. Entonces, tiene que tener la capacidad de autolimpiarse. Y para lo que sea el control, nosotros no tenemos ningún problema. Las veces que los senadores o los diputados me citen, me van a tener presente a mí o a cualquiera de nosotros. Porque este sistema es absolutamente transparente. Y si no lo defendemos... Yo estuve, por ejemplo, con el tema de Vicentina Algodonera. A mí me citó la comisión de laborales. Y fui y di las explicaciones. Y ahí el tema terminó en una declaración de repudio hacia algunas cosas, pero fuimos a dar las explicaciones que corresponden. Con respecto a esta causa de Traferri y lo que fue criticado incluso por ex legisladores de la Unión Cívica Radical, criticaban a sus correligionarios por haber firmado el rechazo a que le quiten los fueros a Traferri. Y bueno, y a uno lo sorprendí yo, le había prometido que no iba a hablar del asunto, y sin embargo se lo pregunté igual, y me contestó lo siguiente: el día que nos traigan los fiscales escuchas donde aparezca la voz de Traferri, ahí le vamos a sacar los fueros, pero hasta que no aparezca la voz de Traferri no. Bueno, eso es justamente una intromisión, porque, por ejemplo, yo que soy fiscal regional, no puedo conocer esa investigación, porque la investigación es secreta y la maneja exclusivamente el fiscal que tiene a su cargo. Es más, es una falta de ética meterse en la investigación de otro fiscal, porque ese fiscal es responsable, no solamente funcionalmente, sino hasta con sus propios bienes de la investigación. Pero sin embargo tuvieron que mostrarle todo a los senadores. Yo no creo que se le haya mostrado todo. Le habrán mostrado lo que puede mostrar. O una parte. Lo que puede mostrarse. Realmente no me quiero meter en eso porque no lo conozco y al no conocer puedo equivocarme. Y como hay gente que seguramente está escuchando y puede estar preocupada, entonces yo no conozco la causa. Lo que sí, las facultades son propias de cada... Los funcionarios públicos tenemos nuestras facultades dictadas por la ley. Y ejercer facultades fuera de las atribuciones es un delito que se llama abuso de autoridad. Y lo que los senadores pretenden hacer, si llevan a cabo esta comisión de seguimiento, el día que pidan un informe a un fiscal o que lo investiguen a un fiscal en violación a eso, van a cometer un abuso de autoridad. Para terminar, porque se nos va el tiempo, yo decía al principio, todo esto que está ocurriendo en la Nación, que es grave, porque que el presidente de la Nación en Asamblea Legislativa ataque al Poder Judicial en la forma que lo hizo, no registra antecedentes en la historia democrática del país. Y la agresión que sufre, además le cuesta la cabeza a una ministra que es reemplazada, etcétera, etcétera. Es grave el tema. Pero esto, en la provincia de Santa Fe, según tu opinión, es más grave todavía que aquello. Pero por supuesto, ya te digo, la creación del MPA es una ley.
Es una ley. Tal y así que, por ejemplo, la ley 13.087, que es la que dispone, la que se aplica en el sistema disciplinario, aún cuando esté tachada de inconstitucionalidad, es una ley que reforma la ley 13.013. Es decir, ya le han introducido varias reformas. Y porque es una ley que se puede reformar por otra ley. Entonces hay que tener muchísimo cuidado con el tema, porque a mí lo que me preocupa fundamentalmente es el mensaje que le mandamos a la sociedad. Nosotros no podemos decirle a la señorita, ahí que está trabajando con la Cámara, que cumpla una ley que yo no estoy dispuesto a cumplir. Claro. Y menos si soy autoridad. No puedo decirle. Porque eso es mandar un mensaje contradictorio. Un mensaje de confusión y en definitiva un mensaje de caos, porque es como decirle, mira, vos cumplirla pero yo no la cumplo. Y eso no está bien, no, me parece que no es exacto. Tenemos que ir caminando por claro, periodos de congruencia y de equilibrio. Y esperemos que la provincia de Santa Fe, que se caracterizó en el concierto de lo que son las provincias de todo el país como una de las mejorcitas en lo que respecta al servicio de justicia, que supere esto, porque realmente es un bajón muy grande para sí, yo vuelvo, para mí pasa por la falta de comprensión del proceso acusatorio. ¿La falta de? De comprensión mental del sistema acusatorio. El sistema acusatorio, así para decirlo, significa que 144 fiscales al mando de la Policía de Investigaciones y al mando del organismo de investigaciones pueden investigar desde el gobernador hasta el último de los ciudadanos. Y eso a muchos les asusta. Rubén, fuiste muy amable. Bueno. Muchas gracias. Me hubiera gustado poder seguir, ¿no? Pero no nos permite. Siempre los tiempos salen. Bueno, no importa, pero lo importante es tratar de ser claro para que la gente entienda, porque uno en las reuniones privadas sí que mantiene con gente que va y que denota preocupación, se nota que hay una confusión bastante severa. Gracias por haber venido. Bueno, gracias. El fiscal regional del Ministerio Público de la Acusación. Nos vamos, nos reencontramos en una semana. Chau, hasta entonces, muchas gracias.